Bienvenidas, bienvenidos a Chusan and Coffee. Nos encanta otra vez que nos acompañéis en Spotify, YouTube, redes sociales, en este encuentro, porque es a lo que os invitamos, a un encuentro donde vamos a explorar una historia de transformación real. Y queremos traer, como sabéis, con este video podcast, una mirada al corazón de los negocios, al corazón de las empresas, a través de la mirada al corazón de alguno de sus líderes, qué es lo que le inspira, lo que le mueve, lo que le llena de energía, de propósito. Gartner dice que la mayor preocupación de los CEOs en 2025 va a ser el crecimiento. Y estamos convencidos de que nuestras organizaciones van a crecer solo si son creíbles y si son inspiradoras en el mercado. Y eso no empieza en lo que la empresa hace, sino sobre todo en lo que la empresa es, en lo que somos. Y es lo que queremos compartir, que la autenticidad es la fuerza de toda innovación. En un momento en el que solo hablamos de tecnología, creemos en la confianza y que el impacto no se mide solo en números, sino en la visión con la que se construye. Eso lo sabe y lo vive muy bien nuestra invitada, Andy Robert. Buen día, arquitecta, CEO, cofundadora de Slantis, una empresa uruguaya de tecnología aplicada a la arquitectura que pisa cada vez más fuerte en Estados Unidos y que trabaja con gigantes como Apple, Google, YouTube. Conozco bien a Andy hace tiempo, la quiero un montón, estoy súper agradecida de que estés acá. Sé que ella, más allá del crecimiento, se pregunta continuamente para qué vale lo que hace. Tiene una visión del mundo alucinante y yo quiero que hoy nos cuente esa visión, de dónde le viene, lo que significa para ella liderar con propósito en un sector de constante evolución como es el suyo. Bienvenida, Andy. Muchas gracias por la invitación. Recién llegada a Estados Unidos, bajadita del avión. Recién llegada a Estados Unidos de California, estuve una semana y media, fui a una conferencia y después a visitar a unos clientes. Bueno, Andy, más allá de que acabas de llegar de Estados Unidos, haciendo un doble clic a la pregunta, yendo un poquito más atrás, ¿de dónde vienes tú? Más allá de los números, de los éxitos, del despegue de tu empresa, la que tú eres, ¿de dónde vienes? ¿Cuáles han sido tus hitos fundamentales en la vida? ¿De dónde vengo? Vengo de una familia que, y esto lo estábamos hablando un segundo antes atrás, de una familia que me enseñó a ver más allá, me enseñó a pensar y a imaginarme que hay cosas que están por fuera de los límites de lo que entendemos que es posible o de lo que se ve a primera vista. Voy a pedir perdón antes porque vengo de muchísimas reuniones y estoy un poco afónica. Pero vengo de ahí, vengo de un lugar en donde me cultivaron muchísimo esto de ver más allá de lo material y de lo que está a simple vista. Y esa es un músculo que se aprende y se practica y es muy intencional el poder empezar a reconocer como el atrás de las personas y las intenciones y los propósitos de las personas y poder llegar a conectar desde ese lugar y no tanto tal vez desde un lugar como más liviano. Mi experiencia es cuando llegas a conectar como en ese nivel es donde sucede el crecimiento, donde sucede la magia, en donde realmente las personas se desarrollan y se sucede como esta sincronicidad, esta sinergia que permite que los dos lados se unan y crezcan. Estás hablando de una cosa que a mí me parece súper importante empezar a introducir en las organizaciones, que es la inteligencia espiritual. Ese nivel que no se ve, que está detrás, sí, pero que hace que las cosas ocurran con una intención, ¿no? Sí, tal cual. ¿Cuándo fue el momento de tu vida en el que te diste cuenta de quién querías ser? Creo que siempre estuvo ahí y es parte de lo divertido o de lo interesante. Me parece que el clic o el momento en que me di cuenta no quién era, sino empecé a escucharme, empecé a ver que tenía como este GPS espiritual interno, que era esta vocecita que me susurraba en ciertas situaciones y que de a ratos la ignoraba, y cuando la ignoraba las cosas no iban como quería, y cuando la escuchaba y cuando realmente era auténtica y conectaba con esa interioridad mía o esa vocecita de Andy que está constantemente hablándome, ahí es donde pasa la magia. Entonces, más que tal vez sí, como un hito, es como en qué momento empecé a escucharme. Y me empecé a escuchar en Facultad de Arquitectura. ¿Por qué?
Porque la parte técnica de la arquitectura nunca me interesó, pero sí me interesa, había algo que me interesaba de la arquitectura que no me daba cuenta qué era y por qué seguía ahí. Y la carrera de arquitectura es una carrera muy larga, muy exigente, entonces había algo, yo me daba cuenta que había algo que claramente no resonaba conmigo y había algo que sí resonaba. Y después, con el tiempo, estaba en una búsqueda muy clara de qué era lo que me interesaba, la parte creativa, la parte como... la parte creativa sin duda, y después la parte más... lo que más me interesaba y que después, como empecé a decodificar, es la arquitectura, aprender a hacer arquitectura es un superpoder. Esto fue mi profesión y la amo. Nos enseñan en la universidad a poder imaginarnos y ver cosas en nuestra cabeza que después podemos materializar en el mundo físico, y el proceso por el cual, cómo se hace eso. Entonces eso es un superpoder en el mundo de los negocios también. Lo que pasa es que yo estoy formada profesionalmente para poder hacer eso. Entonces eso creo que habla mucho también de qué es Stellantis y cómo se desarrolla, porque venimos de esta formación. Entonces fue ahí cuando me empecé a escuchar y empecé a darme cuenta de que era esto lo que me resonaba de mi profesión, y no sé si lo llamaría un hito, pero fue como este camino exploratorio que empezó ahí. Me encanta que traigas como esto, como si la pregunta fuese, bueno, ¿cómo se hace una emprendedora como tú? Y que lo que traigas sean estas competencias que son escucharme a mí misma, intuir, hacerme caso a la voz interior, imaginar otra realidad posible, seguir el rastro, la pista, porque a veces son competencias que uno parece que son mucho más racionales, analíticas, de voluntad, y hay mucho de intuición, de olfato, de imaginación. Yo te he visto emocionarte con tu visión hace poco cuando tuvimos en el cierre de año ahí nuestro encuentro las tres Tal cual. Con una pizarra blanca, y os pregunté, bueno, ¿y qué veis a futuro, no? Y te emocionaste, y me encantaría que volvieras a traer aquí, con todos los que nos escuchan, cuál es vuestra visión, la de Mechi, la tuya, de futuro, ¿no? Porque... lo que vemos en Stellantis, y desde que lo construimos, nuestra visión es poder cambiar la manera en que funciona el mundo de la arquitectura, y esto obviamente no está restringido únicamente a Uruguay, sino nuestro mercado hacia Estados Unidos. Entonces poder cambiar la manera en que la arquitectura se hace a través de la tecnología. Hacemos un breve asterisco en tecnología, pues nosotros por tecnología lo tomamos con la definición de Peter Thiel, que es uno de los fundadores de PayPal, que dice la tecnología bien comprendida es toda aquella forma, estoy traduciendo en inglés, perdón, toda aquella mejor forma y nueva forma de hacer las cosas. Entonces a veces tendemos a empezar en tecnología y pensamos en herramientas, y la tecnología es un mindset, es una manera de entender el mundo y aproximarme al crecimiento, aproximarme a las organizaciones, aproximarme a las personas. Entonces, lo que queremos hacer es cambiar cómo funciona la arquitectura a través de la tecnología entendida desde este lugar. ¿Y qué mundo te imaginas? ¿Qué mundo es el que quieres construir desde ese aporte de valor? Hablamos mucho de colaboración. De cómo las personas conectan, cómo la arquitectura es una profesión, que esto también es parte de mi decodificación en el mundo profesional, es una profesión altamente colaborativa. Necesitas diferentes actores que conecten y que se alineen de manera muy clara para que efectivamente el mundo construido en el que vivimos se suceda. Entonces, a veces existen muchas desconexiones de procesos, de sistemas y de personas principalmente. Entonces, hablamos mucho de cómo crear equipos de alto rendimiento, cómo colaborar de manera más efectiva, cómo los espacios nos ayudan a hacer esta colaboración más efectiva. Somos arquitectos, entendemos que el mundo que nos rodea impacta directamente cómo pensamos y cómo sentimos y cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, esto de colaboración, cómo llevamos la colaboración al siguiente nivel. Y al siguiente nivel. Sí. ¿No?
en todos los años que llevo acompañándose en temas de liderazgo, de cultura, de propósito, yo he sentido que es verdad eso en vosotras, que no es un título en una pared, sino que os mueve de verdad las ganas de construir un mundo distinto, ¿no? En el que queréis profundamente. El otro día leía un dato de un barómetro de propósito en América Latina que dice que el 91% de las empresas que trabajan el propósito tienen un impacto mucho mayor en temas de gobernanza y en temas de impacto social. Y vosotras vibráis desde ese lugar de verdad, o sea, vuestra empresa ha nacido desde ese lugar, ¿no? ¿Cuáles son los valores que a ti te han traído acá? Los valores personales. Quería decir dos cosas antes que está enganchado a los valores, que es, nosotros teníamos todas las de perder, todas. Trabajamos, o sea, ahora estamos en un lugar en donde nos permite generar este impacto por los clientes con los que tenemos, por el mercado en que nos movemos, por las conexiones que fuimos generando a lo largo del tiempo, pero teníamos todo para perder. O sea, éramos dos mujeres arquitectas latinoamericanas que estaban tratando de conectar dos hemisferios. Y con esta idea loca de cambiar la manera en que nuestra profesión funcionaba y que, dicho sea de paso, como a través de varios hitos se está tangibilizando mucho más eso. Los valores están totalmente arraigados a esto era casi imposible y al final efectivamente lo hicimos o lo estamos haciendo. Uno de los valores es innovación, pero no innovación, creo que la palabra está un poco bastardeada. Sí, tal cual. Innovación como esto, de buscar maneras mejores de hacer las cosas. Es como esta idea constante, esta sed y esta obsesión de esto se puede hacer de mejor forma y esto se puede hacer de mejor forma y cómo el proceso más magro y cómo mejoro y todo se puede mejorar, entonces se convierte como casi en una obsesión y esto viene muy arraigado en Mercedes y en mí. Otra cosa es que hablamos un montón en Slantis es el cariño. Que esto lo hablamos contigo. Lo hablamos, sí, la importancia del cariño. Sí. Esa palabra tan bonita, ¿no? Divino. También tan femenina, porque también que te iba a traer yo cuando has dicho, teníamos todas las de perder, dos mujeres latinoamericanas. En este desafío, el que seáis mujeres ha supuesto un plus. En concreto, ¿en qué lo has vivido tú más? Bueno, el cariño creo que es un valor muy claro. Sí. Esto me lo hizo ver un amigo hombre igual, increíblemente. Bueno. Sí. Me dijo que nos encontramos en un avión, si me escucha vas a saber de quién estoy hablando. Nos encontramos en un avión donde teníamos 7 horas y estuvimos charlando un montón. Él también tiene una empresa, estuvimos hablando mucho de nuestras empresas, donde hablábamos de que ambas respiraban cariño y que se veía hacia afuera y que se transmitía eso de manera muy clara. Y estábamos viajando a Estados Unidos y nos pusimos a hablar de que la palabra cariño no tiene traducción en inglés. Tenés la palabra love, que es amor, y tenés la palabra care, que es cuidado, pero la palabra cariño está en esta intersección entre ambas, entre amo lo que hago y estoy apasionada por lo que hago, y también tiene un cuidado y un seguimiento. Un detalle, fino, ¿no? Un detalle. La sensibilidad. Que ninguno de esos extremos en realidad refleja lo que cariño implica, y creo que el cariño es uno de los valores fundamentales de lo que nos trajo hasta acá y cómo se sucedió. O sea, esto es casi obsesivo, es casi apasionado, le podrían decir las personas, como esto de realmente ponerle cariño a cada cosa, cada interacción, cada comunicación, cada línea. Incluso las personas que trabajan conmigo, yo reviso y soy obsesiva de los mails. ¿Qué es lo que estoy tratando de transmitir? ¿De qué forma? ¿Está llegando de la manera que quiero? Y esto creo que tiene mucho que ver con el lado femenino, tal vez, de entender el impacto que tengo en el otro y darle forma. Yo le llamo a eso como empresas con corazón. Sí. Que es estar como muy atento al impacto que genero en los demás. Sí. Y cuidar el vínculo, la conexión siempre, ¿no? Porque eso genera otro mundo distinto, ¿no? Sí. Y en esto del desafío de ser mujer, a mí me encantan las anécdotas de qué haces en casa con los niños cuando te vas. Que bueno, siempre es un tema para las mujeres cuando volamos mucho y los niños son pequeños, ¿no? Sí. ¿Te apetece contar alguna de esas anécdotas de cómo después estar presente cuando no estás? Que también es algo muy, muy, muy bonito, ¿no? Sí, está enganchado a esto del cariño obsesivo.
con todo lo que hago. Cuando mis hijos tienen 7 y 4 años, y cuando empecé a viajar, hace 10 años que existe Slantis, entonces empecé a viajar por mucho tiempo, y al principio me iba bastantes semanas por un tema económico, no podíamos pagar más de un pasaje de avión para ir y venir, entonces teníamos que quedarnos más tiempo. Y cuando mi hijo más grande empezó a entender un poco que yo me iba, empecé a buscar herramientas o alternativas para poder explicarle qué era lo que estaba haciendo, por qué estaba buenísimo, y poder darle como herramientas para que entendiera el paso del tiempo. Los niños menores de 7, 8 años no entienden el paso del tiempo, entonces se lo tenés que explicar de una manera diferente tal vez a que yo te diga me voy una semana. Claro, sí, semanas. obvio, sí. Entonces empecé a hacer hace mucho tiempo calendarios de countdown en donde, siendo arquitecta, me gusta mucho dibujar, entonces le dibujo a la ciudad que voy. Ahora acabo de volver de Los Ángeles, entonces le hice todo el cartel de Hollywood, el observatorio, les dibujé todo y les voy contando a dónde voy, les voy haciendo la historia y que vayan conectando con ese lugar, y abajo le hago los números de los días que me voy a ir. En este caso me fui 10, entonces eran 10 días, y ellos todos los días se levantan y van tachando cada día, y de esta manera pueden como tangibilizar más claro el paso del tiempo. Y después, después de la pandemia, en realidad empecé con otra herramienta, además del calendario. El calendario lo hago siempre hace mucho tiempo, y otra herramienta que hago son bolsitas, una bolsita por día, donde dice en inglés "one message a day while mommy is away", que quiere decir un mensaje por día mientras mami no está, en donde les hago un dibujito también representativo, y atrás les pongo un mensaje: mami los quiere. Tenemos un hilo invisible que nos une, el hilo se estira, se estira, se estira, pero nunca se rompe, entonces aunque yo esté lejos voy a estar, y todo este tipo de mensajes que les da seguridad y confianza. Y adentro de la bolsita les pongo un rompecabezas desarmado, que a medida que van pasando los días el rompecabezas se va armando, y eso les va mostrando también que yo se va acercando mi llegada. ¿Viste que eso es innovación? Eso es innovación. Es una innovación. Eso es como se te pura. despierta el ingenio con el amor, ¿viste? O sea, es clarísimo. Sí. Es clarísimo. Sí. ¿Hay algo de la realidad, Andy, que te duela especialmente y para lo que tú quieras poner tu granito de arena, quieras contribuir? Sí, me duele la desconexión entre personas. Siento que la tecnología, los celulares, las computadoras, el poder estar conectado a nuestro trabajo se sucede a distancia. Me parece fascinante, pero por otro lado tenemos que ser muy intencionales en estar presentes y en poder conectar entre personas. Enganchado a lo que había dicho antes, como creo que la magia se sucede ahí, y si no estamos presentes y conectamos, nos estamos perdiendo un montón de potencial y de cosas que podrían ser y que no son porque estamos fuera. Estamos no prestando la atención al otro, no estamos conectando con lo que está diciendo, entonces no me nutre a mí como persona, entonces se desconecta. Entonces creo que hay que trabajar mucho acá hacia adelante, y también incluso inteligencia artificial, en como nuestra conexión humana, y cómo esto nos nutre, cómo nos potencia. Tal cual, yo también siento como ese dolor muy fuerte de las desconexiones, ¿no? Sí. Como que hay también una desconexión de mí conmigo misma, que es un poco como la raíz de todo, ¿no? La desconexión conmigo misma viene después la falta de sentido, con esos números terribles que hay en relación al suicidio a nivel mundial, de enfermedad mental, de impacto en el trabajo, de la desconexión con uno mismo, que lógicamente luego empieza con simas en los equipos, con rupturas entre personas, con celulares en los restaurantes que tú decías, y que llega luego la desconexión en relación al ecosistema, ¿no? Parece que estamos en cada burbuja. Y eso nos termina como desolando un montón, ¿no? Sí, eso se ve y se transparenta de manera muy clara en los equipos y en las organizaciones. Entonces, si no somos intencionales en diseñar una cultura de conexión, no sucede, o sucede cada vez menos, y se dificulta. Como yo y con Mercedes hablamos muchísimo de hecho hicimos una presentación muy grande el año pasado en Estados Unidos de cómo pensar la organización de manera visualizándola como un ecosistema, y cómo
las conexiones entre las personas son realmente lo que alimenta ese ecosistema como organización. Entonces, yo me conecto contigo y tú se conecta con otra persona y esa red que se teje, que es invisible, pero en realidad es muy tangible, le alimenta a la organización. Algunos lo podrían llamar cultura, pero no es solamente cultura, se genera como algo más grande. Identidad, es una identidad Sí. más... Y bueno, de hecho vosotras dos habéis nacido así, o sea, Sí. Slantis es una Sí. organización que ha nacido de una conexión. Sí. Y bueno, estás hablando todo el rato de Mercedes, necesito que nos Sí. digas quién es Mercedes. Mer es mi socia, mi cofundadora, mi amiga, mi parte complementaria, muchas veces en Slantis las personas no nos preguntan cómo nos llevamos y es muy difícil describir la relación con ella porque es la persona que te empuja, la persona que te desafía, la persona que te hace crecer. Un socio bien entendido es como esta parte complementaria, donde a veces personas de nuestro equipo piensan que ella está diciendo una cosa y yo estoy diciendo otra. Ella está hablando de innovación, de repente yo estoy hablando de colaboración y parece a simple vista que es opuesto y en realidad es totalmente complementario lo que estamos diciendo. Entonces, Mercedes es Y además esta persona. Y además es una mujer fresca, genuina, brillante. Todo. Y eso es lo que trae también Slantis. Eso genuino Sí. lo trae porque vosotras habéis nacido Sí. desde una conexión súper genuina. Sí. Que es muy bonito para mí ver cómo sois un ejemplo muy claro de cómo la identidad de una relación y Sí. de unas personas Sí. genera un ser vivo como es una organización, Sí. que es el ADN. Es Sí. el mismo ADN el que después puede generar otras cosas, Sí. ¿no? Pero es ADN de lo Sí. que al final hablamos, ¿no? El año pasado hicimos un ejercicio contigo que, contándole a los que nos están escuchando, Chus nos pidió que definamos nuestra organización y que nosotras no nos hablemos y después nos juntamos con Chus para como hacer una puesta a punto de lo que había puesto cada una y fue un shock para ambas porque habíamos puesto exactamente lo mismo, o sea, el nivel de alineación era absoluto. Lo que era interesante era que tal vez estaba puesto con palabras diferentes, pero en realidad la profundidad de lo que queríamos decir tenía una alineación, pero absoluta. De hecho, el ejercicio era buscar como desviaciones de las cuales no encontramos. Claro. Pero la esencia es muy compartida, Porque por la eso esencia cuando la está esencia es muy compartida, las cuestiones que ocurren luego en el día a día Sí. fluyen solas. Sí. Y a veces cuando hay rupturas en el día a día es porque no estamos conectados en la esencia, Sí. eso no está claro, no está limpio, no es verdadero. Sí. Por eso es tan importante, ¿no? Y para mí, Sí. para mí sois como... Pero igual imagino que el camino no ha sido tan lineal, que el No. camino hasta aquí, que estamos hablando después de 10 años, ha tenido muchísimas frustraciones, fracasos, dudas, incertidumbres. Sí. Bueno, ¿qué te ha guiado en ese camino de duda, de incertidumbre? ¿Qué te ha ayudado a seguir más adelante cuando has atravesado esos momentos, ¿no? Esos momentos son parte y te tenés que hacer muy amiga de esos momentos, que es incómodo hacerte amiga del momento de inseguridad, de inconformidad, de frustración. Primero y antes que nada mi familia, como esta voz, este eco que te hacen, es como mi marido, mis padres, mi hermana, bueno, Mercedes es parte de esta familia, como este espejo constante de ¿te parece hacer esto? ¿No te parece? ¿Qué te parece? Y como escuchar desde la posición de cada uno qué tenía cada uno para opinar y después volver hacia mí, hacia adentro, escucharme a mí. Este susurro mío es como, esto está bien, esto es lo que me resuena conmigo, esto es lo que me es auténtico, este GPS espiritual interno que todos tenemos y que a ratos lo ignoramos y para mí cuando lo ignorás es cuando te viene la piedra en la cabeza, en el medio de la cabeza. Y te pierdes. No te escuchaste. Claro, ahí te perdiste. Sí. Sí. Entonces, los otros simplemente me hacen de espejo para poder escucharme mejor. Pero sí que necesitas a esas personas cercanas y obviamente ahora mi equipo con el que trabajo en el día a día. Entonces, creo que fue esto y después la pasión, esta pasión obsesiva que decías antes, ¿no? De poder cambiar las cosas, como tenemos todas las personas en este mundo, para mí tenemos un potencial muy fuerte y creo que eso a veces es lo que nos da miedo, de podés hacer todo, podés hacer lo inimaginado, podés llegar mucho más allá de lo que tu cabeza incluso te permite pensar. Entonces, como el poder conectar con esos momentos en donde te diste cuenta y que te da miedo porque tenés ese potencial adentro,
es lo que también lo que me hace acordarme y volver hacia atrás y decir, mira, en estos momentos pudiste más, tenés este potencial adentro, como conectá con eso y llévalo hacia adelante. Es puro trabajo de energía contigo Puro. misma, puro trabajo energético. Sí. Y si te ves de aquí a 5 años, en este viaje sobre todo personal, ¿no? Sí. Hablando no de la empresa, sino de ti como mujer, como ser humano, como emprendedora, con esa fuerza imparable que Sí. tienes, ¿qué te gustaría que hubiera evolucionado de ti? Que me gustaría que hubiera evolucionado de mí. Sí. Si te colocas allá, ya al otro lado, ¿no? Estás en los 5 años, ese ejercicio tan bonito, ¿no? De colocarme Muy chus, ya, ese ejercicio. colocarme ya allí, ya estoy en ese lugar y me conecto con la que soy. ¿Qué es lo que ha evolucionado? Creo que el poder, creo que evolucionó el remover tal vez como las emociones para poder ayudar más a otras personas. Como creo que este trabajo interior, y me fui dando cuenta como con el tiempo, es muy auténtico, genuino y único mío, y eso inspira a otras personas y está buenísimo. Entonces el poder trabajar más sobre mí para poder ser fuente de inspiración a otros es más de lo que quiero seguir haciendo y desparramando positividad y energía y el sí se puede. Entonces, como en este camino de evolución, y si yo me paro de acá 5 años, me gustaría tener un impacto todavía mayor con más personas de llegada a entender que se puede, y tal vez Lanti ser la excusa o el vehículo para mostrar que sí se puede. Me encanta que traigas esto porque yo creo que ahora mismo los CEOs en el mundo son unos de los más importantes faros de inspiración. Sí, sí. La humanidad está dejando de creer en los políticos, en las organizaciones institucionales públicas, y mira a la empresa como la institución de la que más se fían. Y el CEO, cuando yo hablo con los CEOs y hablo con diferentes CEOs, me doy cuenta que cuando miran hacia su futuro, su trabajo principal quieren que sea el de ser faros de inspiración. Sí. Es lo que más les llena, lo que más les proyecta, les realiza. Sí. Como si el trabajo del CEO al final del día tiene que ver con ser inspiración. Sí. Y ver el trabajo del CEO de esta manera también llena de propósito a la propia persona, con el desgaste que significa también estar en un lugar de tanta responsabilidad, ¿no? Sí. Así que siento que es una responsabilidad social muy importante, y que lo traigas como una ambición y una aspiración es en sí mismo inspirador. Sí. Bueno, te voy a terminar algunas preguntas así rapiditas, de estas así un poco de cierre. Sí. Que son también como pequeñas preguntas de inspiración que tal vez no te has hecho nunca, pero me divierte hacértelas para terminar. Y además creo que la primera, yo a través de algunos Zoom, me parece que intuyo la respuesta. Si fueras un animal, ¿cuál sería? Digo lo del Zoom por el cuadro que tienes en tu casa, a ver si acierto con el animal que vas a decir. Sí, esto me lo trajo mi marido. Tenemos un cuadro muy grande en mi casa, que es una cebra, y él se puso a cuestionar por qué teníamos una cebra. El cuadro es divino, es un artista uruguayo, pero por qué teníamos una cebra y cómo llegó la cebra al living de nuestra casa. Y terminamos, él empezó a investigar y me dijo, como ya entendí por qué está la cebra en casa. La cebra es un animal que nunca se pudo domar. Los humanos nunca pudieron domar. Anduvimos en caballos y un montón de otros animales, pero en camellos, pero la cebra no. Y me dice, eso conecta con nosotros. Tú eres indomable. Es que no sé si lo decía directo por mí, o lo decía como familia. Si no tenemos una dosis de indomables, tampoco somos suficientemente valiosos, ¿no? Hay algo ahí que tiene que ser un poco libre de nuestro espíritu para poder aportar algo, ¿no? Sí, como irreverente. Irreverente, iconoclasta, ¿no? La cebra tiene algo de iconoclasta. Total. Tal cual. Bueno, y si fueras una ciudad. Si fuera una ciudad, bueno, vengo de San Francisco. Y amas San Francisco. Amo San Francisco. Tiene esto innovador de las que las personas piensan diferente. Tiene una conexión muy fuerte con la naturaleza, porque toda la escenografía de San Francisco es increíble. Estás muy cerca también de la naturaleza, o sea, estás a unos minutos de parques nacionales, de montañas. Entonces,
me encanta la energía que tiene y la conexión con las personas. Hay muchas personas como esta obsesionadas a hacer las cosas mejor ahí y me llena, me recarga de energía, me es vitamina. Te es vitamina. Sí. ¿Y si fueras una planta? Si fuera ¿Qué planta serías? Si fuera una planta, bueno, hablando también de San Francisco, vengo en San Francisco y tengo una zona que hay unos árboles que se llaman redwood y por alguna razón conecto un montón. Los árboles en general me conectan y creo que sería un redwood. Los árboles me anclan, pero me elevan, es como que tiene esto... Te expanden, te multiplican. Me multiplican. En un momento, por mi marido, hablé un montón de veces con él de esto, como la arquitectura del árbol, en un momento me fascinaba. Es como para hacer un árbol, la naturaleza tuvo que tuvo que soltar un montón de energía para que eso crezca. Si esto lo tuviera que hacer desde el punto de vista arquitectónico, una columna, requeriría un montón de planificación y tiempo y la naturaleza lo hace por sí solo. Entonces es como que me maravilla el potencial que tienes, que sale de la tierra, es increíble. Sí, el potencial del orgánico. Sí. Cuando tú dejas crecer un ecosistema Sí. algo de manera orgánica, Sí. no se puede planificar, Sí. pero te sobrepasa las expectativas, Sí. ¿verdad? Sí. Mi cabeza arquitectónica claro. juega muy fuerte Busca ahí. estructuras, pero... Sí, sí. ¿Y qué Árbol. palabra es la que te gustaría dejar hoy así como legado de esta conversación a los que nos escuchan? Conexión. Conexión, linda palabra. Sí, yo habría dicho la misma, conexión. Conexión. ¿Y qué pregunta te gustaría dejar flotando en el ambiente para cuando termine la entrevista que las personas se queden con ella todo el día resonando? ¿Estás escuchándote en el susurro adentro tuyo? Uh-huh. ¿Te estás escuchando? ¿Te estás permitiendo escucharte? Gracias, Andy. Gracias. Yo me quedo de este encuentro, me quedo mucho con tu camino interior. Que el éxito hacia afuera es lo que vemos, Sí. pero el principal es el éxito que tenemos hacia adentro cuando hacemos nuestro propio camino de una manera honesta, íntegra, verdadera, escuchándonos y haciéndonos caso. ¿Tú con qué te quedas de esta entrevista con Andy? Gracias por habernos acompañado. Gracias. A quienes nos habéis acompañado en Spotify, YouTube, en redes sociales, gracias por ser parte de este espacio que ya veis que es de inspiración y de propósito. Nos vemos en el siguiente episodio donde queremos seguir poniendo un poquito de conciencia sobre la importancia que es la autenticidad, la credibilidad y el propósito como el corazón de la necesaria innovación que tenemos por delante. Gracias, hasta pronto.